Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que en el texto hebreo del Antiguo Testamento, las profecías acerca del Mesías, acerca de ese Salvador Mesías, las profecías en el texto hebreo sí hablaban, sí decían, sí profetizaban de que el Mesías en Isaías capítulo 11, la raíz de Yishai, esa raíz de Isaí, el Mesías, las profecías sí decían que el Mesías sería puesto o sería levantado, alzado sobre un asta, sobre un estandarte, como Moisés levantó o alzó la serpiente de bronce en el desierto. Vamos a ver, repito, que en el texto hebreo, las profecías sí hablaban de que el Mesías sería levantado como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Y es muy fácil demostrarlo en el texto hebreo de las profecías de Isaías. También vamos a demostrar, ustedes se van a dar cuenta de eso con facilidad, con mucha facilidad se van a dar cuenta que en realidad el creador no le dijo a Moisés que haga una serpiente de bronce. El creador le dice a Moisés que se haga un saraf, un ser ardiente, lo que popularmente se conoce como un serafín, un saraf, que van a ver ustedes más adelante que en el mundo antiguo estos serafín eran serpientes con llamas, serpientes ardientes, y es lo que Moisés representa haciendo una serpiente de bronce. Ya que el creador le dice que se haga un saraf, un ser ardiente, Moisés lo máximo que puede hacer es representar ese tipo de seres ardientes como una serpiente de bronce, porque en la antigüedad estos seres eran serpientes flameantes, serpientes ardientes como tal, en llamas. También vamos a demostrar con facilidad, con una facilidad enorme, que en la tradición judía del primer siglo, de los tiempos de Jesús, de los apóstoles, la tradición judía, en parte, sabemos que había muchas diferencias de judaísmos, pero gran parte de los judaísmos sí decían, sí afirmaban que el Mesías mataría o sacrificaría la ley del pecado o la inclinación al mal. Vamos a ver que la tradición judía sí afirmaba que el Mesías debía morir y lo haría, moriría por causa de esa ley del pecado, de ese Yetzer Hará. Es muy fácil demostrar todo eso. Y aquí tenemos el texto hebreo de Números, capítulo 21, el verso 8 y el verso 9. El texto hebreo dice, Vayomer Adonai el Moshe, Hace leja saraf, vesim oto al nes, que aparece abajo, vesim oto al nes, vejaya kol hanashuh, verá oto bajai. Vayas Moshe nehash nehoshe, vaisimehu al hannes. Aquí tenemos entonces que el texto hebreo traduce y dice, Vayomer Adonai el Moshe, Adonai dijo a Moisés, hace leja saraf, hazte un saraf. Aquí está la palabra saraf, aquí no aparece la palabra nahash, serpiente, no dice tampoco nehash, nehoshet. Atención, escuchen muy bien que el texto hebreo no dice que el creador le ordenó hacer a Moisés un nehash, nehoshet. El creador no le dice eso. Aquí el texto hebreo, el creador está diciendo un saraf, hace leja saraf. Hazte un saraf, hazte un ser ardiente. No le dice que se haga un nehash, nehoshet. Es decir, el texto hebreo no está diciendo que el creador le dijo a Moisés que se haga una serpiente de bronce. Todo lo contrario, le dice que se haga un saraf. Hace leja saraf. Saraf, que ven aquí ustedes en pantalla. Luego dice, Besim oto al nes. Atención a esto, por favor. Atención a esto es lo más importante. Aquí está lo más importante del estudio. Y aquí donde el creador le dijo a Moisés que se haga un saraf y que lo ponga sobre un nes, sobre un estandarte, sobre un asta, sobre un estandarte, esta palabra nes que la he encerrado aquí, lo voy a hacer más amplio. Esta palabra nes, aquí donde el creador le dijo que ponga a ese ser ardiente sobre un nes, sobre un asta, sobre un estandarte, aquí la palabra nes es exactamente el mismo sustantivo hebreo monosílabo, la misma palabra hebrea
que aparece en la profecía de Isaías, capítulo 11, verso 10, en el texto hebreo. En el texto hebreo. Es decir, el texto hebreo de Isaías, capítulo 11, verso 10, también utiliza la palabra nes, la palabra estandarte o asta. El texto hebreo de Isaías también utiliza la palabra nes, estandarte, nes, exactamente la misma palabra que utiliza el Creador y también que Moisés utiliza para poner a la serpiente de bronce o al ser ardiente sobre un nes, sobre un estandarte, nes. Y aquí vemos que el texto hebreo de Isaías, capítulo 11, verso 10, dice, Vejayá, Bayom Jahu, Shores Yishai, Asher Omer, Lenes Amim, Elaf Gojim Yidrosu, Vejoitá Menujato Kabot. Bueno, aquí el texto hebreo traduce en Isaías. Van a ver ustedes a continuación que aparece el sustantivo hebreo nes, estandarte, asta, para decir que la raíz de Isaí, el Mesías, este Salvador, este Netzer, este personaje, se pondría de pie sobre un nes, sobre un asta, sobre un estandarte, la misma palabra que utilizó Moisés para poner a la serpiente de bronce sobre un nes, sobre un asta, sobre un estandarte. Y aquí está diciendo que la raíz de Yishai, el Mesías, este Netzer, se pondría de pie, se pararía sobre un nes, sobre un estandarte, lenes amim, sobre un estandarte para algunos pueblos, no para todos. El texto hebreo de las profecías del Mesías no están diciendo que el Mesías o que al Mesías se le sujetarían toditas las naciones, o que lo escucharían toditas las naciones, o que estarían detrás de él toditas las naciones, obedeciéndole toditas las naciones. Eso no dice el texto hebreo. Jamás, jamás, nunca dice el texto hebreo del Antiguo Testamento que toditas las naciones se sujetarían al Mesías o a este Salvador. Jamás. Todo lo contrario, aquí está diciendo que esta raíz de Yishai, este Mesías, que se pone de pie sobre un estandarte, sobre un nes, como la serpiente de bronce que fue puesta sobre un nes, sobre un estandarte, dice que este Mesías, este Salvador, que se pone de pie sobre un estandarte para algunos pueblos, no para todos, lenes amim, para algunos pueblos. Pero antes de continuar, quiero que ustedes revisen muy bien la palabra nes. Voy a hacerlo más amplio. Aquí aparece la palabra nes. Aquí aparece la palabra nes. Un segundito. Aparece acá la palabra nes. Fíjense, nes. Con una preposición le, por supuesto. Una preposición le. Nes. Esta palabra nes es exactamente la misma palabra monosílaba, sustantivo hebreo monosílabo. La nun, la sameh, una vocal tsere, vocal larga tsere, nes, nes. Nótese, por favor, es el mismo sustantivo monosílabo, la misma palabra hebrea, nes, que aparece en el texto hebreo de Éxodo, capítulo 21, verso 8 y verso 9, donde, repito, se está diciendo que se debe poner a la serpiente de bronce o al saraf, al ser ardiente, sobre un nes, sobre un estandarte. Exactamente lo mismo que se está diciendo acerca del Mesías en la profecía de Isaías capítulo 11. Voy a hacer un poco más pequeña la pantalla para que podamos revisar el resto. Entonces, aquí está hablando de que dice, en aquel día la raíz de Yishai, aquel que se para, aquel que se pone sobre un nes para algunos pueblos. Voy a explicar rápidamente por qué motivo lo he traducido de esa forma, de esa manera, explicar un poco la sintaxis para que se entienda mejor, porque a veces las traducciones pueden ser un poco no muy cómodas para el lector y no muy fieles a lo que el autor en el texto hebreo ha querido decir, expresar. Miren, por ejemplo, para muchos puede ser un poco raro que aquí en Vejayá, Bayom Jahu, yo no haya traducido el Vejayá. Resulta que en el contexto narrativo y en el contexto discursivo existen dos signos macrosintácticos. El de la narración, que es el Vayhi, es un Vayictol Vayhi del verbo Hayá. Mientras que en el discurso
aparece otro signo macrosintáctico que es el Beja-Ya, este Beca-tal, Beja-Ya. Los dos, tanto en narración como en discurso, los dos tienen la función de introducir un elemento circunstancial. Es decir, cuando al Baihi o al Beja-Ya, como ven aquí en pantalla en el verso 10, le continúa un complemento circunstancial de tiempo, el Beja-Ya no se traduce, sino que simplemente introduce el complemento. Por eso no he traducido el Beja-Ya. Muchos lo traducen como que y sucederá que en aquel día. No es muy correcto sintácticamente hacerlo así. Simplemente Beja-Ya, Bayom Jahu, simplemente traduce en aquel día. Eso es todo. Shores Yishai Asher Omed Lenes Amim. Dice que en aquel día la raíz de Yishai, coma. Aquí se debe producir una coma en la palabra Yishai porque hay un acento disyuntivo Rbia. Rbia, que es un acento disyuntivo, produce una coma, por tanto sería la raíz de Yishai, coma, Asher Omed, es decir, aquel que se para, aquel que se afirma, aquel que se pone de pie, Asher Omed, Lenes Amim, sobre un Nes, sobre un estandarte para algunos pueblos. Lo primero que debo tener claro para decirles esto a ustedes es que esto es una oración bimembre con casus pendens. La oración bimembre que comienza desde Beja-Ya, Bayom Jahu en adelante, esta oración bimembre con casus pendens culmina aquí, en Yidroshu. Esta forma, el Lav, Gojin, Yidroshu, es lo que completa la parte de la oración principal que vemos aquí. Esto es una oración bimembre con casus pendens, es decir, hay un caso pendiente que está suelto, hay un caso pendiente que tratar en esta oración. El caso pendiente que el autor ha dejado allí pendiente en extraposición de la oración es la raíz de Yishai, es aquel que se para sobre un Nes, sobre un estandarte para algunos pueblos. Entonces, la traducción la he elaborado así porque se trata de una oración bimembre con casus pendens. Cuestiones ya de la sintaxis del hebreo clásico, hebreo bíblico. Ahora también quiero que tengan presente por qué motivo. Para muchos puede ser un poco raro que la preposición le, aquí en lenes amim, para muchos puede ser un poco extraño que yo no haya traducido literalmente la preposición le, lenes amim. Y ya lo he dicho varias veces en algunos estudios, pero también en las clases de hebreo bíblico, de hebreo clásico, a los diferentes grupos, a los diferentes alumnos que han avanzado en el tema sintáctico de la Biblia hebrea, saben muy bien que la preposición le o ese signo le, esa preposición le, es no solamente una preposición que se puede traducir para, por, o la preposición a o a causa, o la preposición de, no solamente, repito, la preposición le, que ven aquí ustedes en pantalla, le, nes, no solamente la preposición tendrá el significado, repito, de una preposición como tal, sino que, atención, pilas con esto los alumnos, que la preposición le también es un marcador, un indicador de objeto directo o complemento directo, que es lo mismo, pero también es un marcador. Ya saben, del complemento indirecto, claramente también, claro que sí, pero también es un marcador, un indicador del complemento circunstancial, ya sea de modo, de lugar, de tiempo. La preposición le sintácticamente no siempre será traducida como una preposición por, para, de, a. No es del todo correcto decir aquello, sino que la preposición le tiene una función sintáctica también de señalar, de marcar otro tipo de complementos. Eso tenerlo presente, por favor. Lo demás, también aquí para muchos puede ser un poco extraño que esta frase Nes Amim, si ven aquí la palabra Nes, estandarte, Amim, pueblos, para muchos puede ser un poco extraño que yo haya traducido estandarte para algunos pueblos. Primero, ¿por qué motivo no he traducido estandarte de pueblos? Para muchos, Nes Amim, para aquellos que han estudiado un poco el tema gramatical de la Biblia hebrea, para muchos la frase Nes Amim, para muchos se puede tratar simplemente de un caso genitivo donde el primer sustantivo se construye sobre el segundo,
y se coloca en medio de los dos, en la traducción, se coloca en medio de los dos la preposición de. Por tanto, para la mayoría, la traducción podría ser un estandarte de algunos pueblos, pero recuerden que Nes Anmin es un caso genitivo, es decir, ciertamente el primer nombre sí se construye sobre el segundo sustantivo y claramente se produce una preposición entre los dos. Pero este tipo de casos llamados genitivos también se dividen en tres tipos de casos genitivos. Por ejemplo, está el caso genitivo subjetivo, poseedor de algo. Allí sí se puede traducir un estandarte de pueblos, pero también está el caso genitivo objetivo, que es cuando el sujeto realiza una acción para, por o contra el segundo sustantivo sobre el que se construye. Por tanto, en ese caso genitivo objetivo, podemos traducir gramaticalmente, sí podemos traducir Nes Anmin, un estandarte para algunos pueblos. Repito, entonces, eso también es de dejarlo muy claro. Para muchos también puede ser extraño que yo haya traducido pueblos como algunos pueblos, con esa forma indeterminada, algunos pueblos. Eso sí es correcto a nivel sintáctico, claro que sí. Aquí en Lenes Anmin sí podemos traducir un estandarte para algunos pueblos. Primero, porque los dos sustantivos del caso genitivo, Nes, Anmin, ambas palabras están indeterminadas. Por tanto, los dos sustantivos en la traducción serán indeterminados. No podemos traducir la raíz de Yishai, aquel que se pone de pie sobre el estandarte de los pueblos. Eso no podemos traducirlo así porque no hay artículo determinado en este caso genitivo. Son dos palabras indeterminadas. Por tanto, la traducción Lenes Anmin sería un estandarte para algunos pueblos aplicando el genitivo objetivo. Y aquí, a continuación, lo importante, y eso lo repito varias veces, no se puede pensar que en el Antiguo Testamento las profecías, en el texto hebreo, no se puede pensar jamás que se hablaba de que el Mesías gobernaría a todito el mundo y que toditas las gentes, toditas las naciones aprenderían de él y se sujetarían a él toditas las naciones. Eso ni siquiera en la tradición judía estaban de acuerdo en eso. Hemos visto eso varias veces. Ni siquiera en la tradición judía están de acuerdo con eso. Se discutía mucho ese tema en la Mishnah, en el Talmud, pero ni siquiera en el Antiguo Testamento hebreo, ni siquiera en las profecías del Tanaj, jamás se habla de que el Salvador prometido en Isaías, por ejemplo, gobernaría todo el mundo y que todo el mundo estaría detrás de él, aprendiendo de él. No, eso no dice el texto hebreo. Aquí estamos viendo con claridad que en aquel día la raíz de Yishai, este Salvador, aquel que se pone de pie sobre un estandarte para algunos pueblos, dice que es para algunos pueblos, no para todos los pueblos. Pero también acá aparece en el mismo verso 10, el texto hebreo también dice, Elav Gojim Yidroshu, hacia él algunas naciones buscarán o investigarán. Atención a esto porque aquí aparece la palabra Gojim, y aquí aparece la palabra Gojim, que es naciones. Recuerden que también a Abraham y al pueblo de Israel se le llama Goy Kadosh, nación santa. No podemos pensar que la palabra Gojim significa algo parecido al cerdo o animales o bestias. No sé la gente que se imagina con el sustantivo hebreo Gojim. La palabra Gojim aparece en hebreo, aparece en cananeo, aparece en otras lenguas, siempre con el sentido simple de naciones, nada más que naciones. Y aquí la palabra Gojim está indeterminada. No está diciendo, repito, no está diciendo el texto hebreo que todas las naciones buscarían al Mesías o a este Salvador de Isaías capítulo 11. Eso no dice el texto hebreo. Dice, Elav Gojim Yidroshu, hacia él algunas naciones buscarán. Algunas naciones buscarán, no todas, algunas naciones lo buscarán a la raíz de Isaí.
No dice que aprenderán, no dice que se arrepentirán, no dice que estarían detrás de él, aprendiendo de él a todo momento, no dice eso. Dice que algunas naciones buscarán, investigarán hacia él. No dice que se van a arrepentir, no dice que iban a aprender de él 100%, no, dice que lo buscarían nada más. Entonces vemos que en el texto hebreo de Isaías, de las profecías de Isaías acerca del Mesías, sí se está diciendo que el Mesías, la raíz de Yishai, este Salvador que se pone de pie sobre un asta, sobre un nes, sobre un asta, sobre un estandarte para algunos pueblos. Estamos viendo desde el texto hebreo de la Biblia que claramente ese Salvador, ese Mesías, se debía poner de pie sobre un asta, sobre un nes, sobre un estandarte para algunos pueblos. Es el mismo vocabulario, la misma palabra que aparece en Números, capítulo 21, verso 8 y verso 9, para decir que el Creador ordenó a Moisés, poner al Saraf, poner ese ser ardiente sobre un nes, sobre un asta, un estandarte, nes, tal cual como se pondría de pie el Mesías en la profecía de Isaías 11, como vimos en pantalla desde el texto hebreo, comprobado sin problema alguno. O sea, es muy fácil darnos cuenta de eso. Entonces, también creo que tengan presente que un saraf, lo que en nuestro español latinoamericano entendemos como serafín, aunque esa es la forma plural masculina, serafín, un saraf o serafín son seres ardientes, serpientes ardientes. Enseguida les presento una foto para que ustedes puedan observar cómo más o menos se imaginaba un antiguo hebreo, un antiguo cananeo, un antiguo egipcio al escuchar la palabra saraf, ardiente, los famosos serafines. Vamos a ver enseguida en una foto más o menos cómo se planteaban en la mente los antiguos al ver a un saraf, al ver a ese ser ardiente que el Creador le dijo a Moisés que lo ponga sobre un nes, sobre un estandarte, sobre un asta. Entonces, enseguida vamos a ver una foto para que puedan ustedes ver, pero también quiero que vean en pantalla algo importante. Ojo también, quiero hacer mención, esto es muy importante, que me parece muy potente, poderoso que el Creador le haya dicho a Moisés que ponga un saraf, un ser ardiente, un serafín sobre un asta, sobre un estandarte. Mismo vocabulario de Isaías 11 con el Mesías, ya lo sabemos de memoria. Pero lo que me llama mucho la atención es que un saraf es un ser ardiente, es un ser celestial, son seres de los cielos, no son seres de la tierra. Me llama mucho la atención cómo es que este saraf, este ser ardiente, el Creador le dice que lo ponga sobre un estandarte, sobre un nes, para que todo el que lo vea pueda vivir, ¿verdad? Después de que, atención, el texto hebreo en contexto no dice que eran serpientes venenosas las que mordían al pueblo de Israel por la rebeldía y las quejas. Eso no dice el texto hebreo. El texto hebreo dice acá, Han Nehashim Haserafim. Dice que le habían mordido a ellos serpientes ardientes, serpientes serafín, serpientes ardientes. Es una referencia, obviamente, a este tipo de seres celestiales, a estos serafín, a estas serpientes en llamas, a estos seres. Por ese motivo también he mencionado esto, para que ustedes entiendan mejor también el relato del texto hebreo del Génesis, donde se menciona la famosa serpiente que engaña a Javá, a Adán, etcétera, que los convence, por lo menos a la mujer la convence. ¿Quién era ese Nahash? ¿Quién era esa serpiente? Obviamente era un ser ardiente, era un saraf, era un, como lo conocen muchos, un serafín. El vocabulario es exactamente lo mismo, ¿no? Los serafines eran serpientes, eran como reptiles o serpientes ardientes. Enseguida vamos a ver una foto, pero quiero que ustedes presten atención acá entonces a lo que van a ver enseguida, porque miren que yo he mencionado que un saraf es un ser celestial, es un ser ardiente que según lo que aparece en la Torá debía ser colocado, puesto en un estandarte, levantarlo en un estandarte, en un asta, sería elevado, ¿verdad? Tal como el Mesías lo menciona en el Nuevo Testamento y como ya sabemos, está claramente profetizado en Isaías capítulo 11, verso 10. No hay duda de eso, lo hemos demostrado con facilidad. Pero llama mucho la atención que este saraf, era un ser ardiente de los cielos, era un ser celestial, son seres celestiales, no son de la tierra como tal.
Eso nos debe llamar mucho la atención porque casualmente el Mesías en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Juan, Él es el pan que baja del cielo, Él es el que viene del cielo, siempre está haciendo énfasis de que Él es el segundo Adán que viene del cielo, tal como la tradición judía también lo mencionaba casualmente, ¿no? Entonces, vemos ese paralelismo. El Creador le dice en la Torá a Moisés que ponga un saraf, un ser ardiente, que es un ser celestial, un ser de los cielos, levantarlo, colocarlo sobre un asta, sobre un nes, sobre un estandarte. Y vemos que en Isaías también se menciona lo mismo. Y vemos que en el Nuevo Testamento el Mesías viene del cielo, no es de la tierra. De hecho, en las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, dice que sus orígenes son Miquedem, son desde la eternidad, desde antes de todas las cosas. Miquedem. Dice que él estaría, que él gobernaría en Betlehem, de ahí saldría, pero que sus orígenes, sus salidas, sus orígenes, según el texto hebreo de las profecías, es Miquedem, es desde antes de todas las cosas. Esas son las profecías acerca de aquel Mesías, de aquel Salvador, esa figura muy entendible en el mundo antiguo, que en el primer siglo ya no era tan entendible, por supuesto. Entonces, eso es tenerlo presente. Vamos a ver aquí a continuación, entonces, vamos a ver a continuación en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Sukkah 52a, en el párrafo 2, y voy a resumirlo un poco rápido, voy a resumirlo para que no nos hagamos tanto tiempo aquí charlando, etcétera. Fíjense que aquí en la tradición judía, como lo dije al principio, en la tradición judía de las épocas de Jesús, las épocas de los apóstoles, en esas épocas la tradición judía también afirmaba que el Mesías tenía que morir. La tradición judía decía que el Mesías debía morir por causa de la ley del pecado, por causa del Yetzer Hará. Por causa del pecado, de esa inclinación al mal, es que el Mesías, como en la tradición judía decían, Mashiach ben Yosef, debía morir o fue asesinado. Vamos a ver también que incluso en el párrafo 4 vamos a ver que ese Yetzer Hará, esa inclinación al mal, esa ley del pecado que el apóstol Pablo denuncia y que en el Nuevo Testamento es vencida, esa ley del pecado es clavada, es vencida por el Mesías, esa ley del pecado es, pues, ustedes saben, vencida por el Mesías. En el Nuevo Testamento vemos que en la tradición judía también se decía lo mismo, exactamente la misma cosa que decía el Nuevo Testamento, los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, exactamente lo mismo decía la tradición judía, es sobre el Mesías. Es decir, un Mashiach, un Mesías, un Cristo que debía morir por causa de la ley del pecado, por la inclinación al mal. Y repito, en el párrafo 4 se dice que este Mashiach, que sería muerto por causa de la ley del pecado, dice que sacrificaría a ese Yetzer Hará, sacrificaría a esa inclinación al mal. Lo dicen los textos en el Talmud, en el Tratado Sukkah. Fíjense acá, lo voy a resumir en el párrafo 2, Tratado Sukkah, repito, este es el Talmud de Babilonia, Tratado Sukkah, capítulo 52a, párrafo 2. Párrafo 2. Aquí aparece, ¿no? Aquí dice acá, al-Mashiach ben Yosef Shen Neheraj. Dice, sobre el Mashiach, hijo de Yosef, que fue asesinado. Es lo que propone acá Behad Amar, Rabbi Had Amar, o sea, Rabbi Had dijo, al Yetzer Hará Shen Neheraj. Dice que a causa del Mesías, dice, por causa del Yetzer Hará, por causa de la inclinación al mal, es que fue asesinado el Mashiach ben Yosef. Recuerden que no todos los judaísmos opinaban lo mismo, habían diversos judaísmos en Galilea, estaban los helenos, los galileos, los judeanos, los beituseos, los saduceos, los fariseos, los maestros de Torá, los judíos místicos, los judíos de Babel, los judíos de la tradición persa, un montón de judaísmos en el desierto con los qumranitas, con las comunidades eliyaja, que también tenían diversas tradiciones entre ellos, tenían una base en común, pero con diversas tradiciones, una cantidad de diversos judaísmos. Entre esos diversos judaísmos, como vemos en pantalla, en la tradición judía más oficial, por decirlo así, en ese tipo de tradición judía, entre comillas, oficial, había también diferencias. Y entre esas diferencias habían algunos judaísmos, algunos maestros de Torá,
de esa época, fariseos u otra gente, maestros de la época, que decían que el Mesías Ben Yosef debía morir y fue asesinado por causa de la ley del pecado, de esa inclinación al mal. Y fíjense acá, por ejemplo, aparece en el párrafo 4, y lo voy a resumir rápidamente. Acá aparece Mevi Hakadosh Baruchu le Yetzer Hara Beshojetó Mipne Hatzedkim. Acá aparece dice que el texto tanaítico del Talmud, aquí aparece y dice, entrando el Hakadosh Baruchu, dice que al Yetzer Hara, dice que a la inclinación al mal, a esa famosa ley del pecado que Pablo denuncia, dice que lo sacrificó, ve shojetó, y aquí aparece la palabra shojetó, ve shojetó, como que lo va a sacrificar, dice que el Mesías, recuerden que en el mismo contexto del Mashiach, en la tradición judía están hablando del Mashiach, y aquí en la misma tradición judía, en el mismo contexto que se habla del Mashiach, que sería asesinado por causa de la ley del pecado, en ese mismo contexto dice que ese Mesías, que moriría por causa del Yetzer Hara, está diciendo que sacrificaría a ese Yetzer Hara, Beshojeto. Aquí aparece la Shin, la Het, la Tet, es el verbo Shahat, es el mismo vocabulario que aparece en el libro de Levítico, con respecto a los sacrificios, al degollamiento de los animales que serían sacrificados, quemados en el altar. Y dice que ese Yetzer Hara, dice que el Mesías que moriría por causa de la inclinación al mal, por causa de esa ley del pecado, dice que ese Mesías sacrificaría al Yetzer Hara delante de los justos y delante de los malos, es decir, delante de los culpables. Aparece acá Ubifne Harshaim, que sería también delante de los malvados, delante de los culpables. Por tanto, tenemos en pantalla las pruebas también en el texto tanaítico del Talmud. Tenemos con pruebas en pantalla que incluso la misma tradición judía de las épocas de Jesús y de las épocas de los apóstoles también decían que el Mesías debía morir, aunque ellos decían que era el Mashiach Ben Yosef, pero hablaban ya de un Mashiach que debía morir, pero que además sacrificaría esa ley del pecado, esa inclinación al mal. Dice que moriría por causa de esa inclinación al mal, aquel Mashiach que debía morir, según la misma tradición judía de las épocas de Jesús y de los apóstoles. Entonces, hermanos, tenemos aquí en pantalla, repito, las pruebas en el Antiguo Testamento hebreo, en el texto hebreo de la misma Biblia, que claramente el Mesías, la raíz de Isaí, sería levantado, alzado como un nes, como un estandarte, tal como Moisés levantó sobre un nes, sobre un estandarte, a la serpiente de bronce según la orden del Creador. Lo hemos demostrado desde el texto hebreo, y entonces a continuación les muestro entonces una simple foto para que más o menos ustedes tengan la noción de lo que es una serpiente ardiente, un saraf, un serafín en el mundo antiguo. Se ven ustedes aquí en pantalla, pueden ustedes observar, esta es una serpiente alada, claro, está completamente de oro, porque esa era la manera en cómo representaban los antiguos a estos serafín, a estos seres ardientes, a estas serpientes ardientes. El oro, el bañarlos en oro, el hacerlos en oro, el martillarlos, formarlos con oro, no era solamente por cuestión de lujo o de recato o de honor, sino porque es la única forma de representar la luz, el fuego, las llamas que emanaban estos seres ardientes según la mentalidad del mundo antiguo. Este es uno de los tesoros de Tutankamón, del famoso Tutankamón, en los tesoros de Tutankamón, y vemos una serpiente alada. Esto es lo que para el mundo antiguo más o menos sería un saraf, un serafín, como lo llaman en Latinoamérica popularmente, un saraf, un ser ardiente, una serpiente ardiente. Hermanos, esto es todo por el día de hoy. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos.